increíble el nivel de cinismo del presidente Donald Trump. Apenas ayer salió a decir esto. Get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Que México es un narcoestado. Que Claudia Sheinbaum está de adorno, que no gobierna nada. Que México está en manos de los carteles, ¿no? Él lo dijo. Ya les dije las razones que yo creo por la que explotó en furia, ¿no? Pero lo que no dice Trump ayer, porque obviamente no le va a convenir, ¿verdad?, decirlo, es que mientras estaba diciendo esto, pues ayer precisamente fueron los países que él desprecia tanto los que le hicieron la tarea a los Estados Unidos. Y ahí lo tienen. Porque ni la DEA ni el FBI pudieron atrapar a este señor, Shi Dongshan. ¿Saben quién lo detuvo? Cuba. En una labor conjunta de inteligencia junto con Omar García Harfuch y también el gobierno ruso. O sea, al final, esta importante detención fue gracias al gobierno cubano, mexicano, con la colaboración del gobierno ruso. En esto, la DEA y el FBI no dio una. El principal traficante de fenta, que se supone que es la prioridad de Donald Trump, no nada más de fenta, de todos los precursores químicos del continente, pues se les había pelado precisamente de una cárcel de México y México hizo una recaptura implacable en una labor de coordinación, hay que reconocerlo y decirlo también, junto con Cuba, a quien Estados Unidos menosprecia mucho, y vean ustedes cómo Cuba y México y Rusia pudieron hacer lo que Estados Unidos no había podido hacer. Porque México lo extradita ya a Estados Unidos, ¿eh? Y hoy se paran el cuello en Estados Unidos, pero no dicen de dónde viene esa persona, quién lo capturó, cómo le hicieron. O sea, para rematar este en vivo, porque lo que hay, amigos, que decir detrás de esto, que es uno de los capos y de los golpes más importantes que se le ha dado precisamente a la cadena global del FENTA, que Trump usa mucho como un discurso, no fue mérito de Trump. Amigos, no fue mérito de ninguna agencia estadounidense. Fue mérito de los mismos países que él está sancionando y criticando porque supuestamente dice que protegemos criminales. Mas, sin embargo, fuimos los que pudimos atrapar a esta persona. Este señor Shi Dongshan, a ver, era uno de los más buscados, Era una pieza tan importante que era el enlace entre Asia y América Latina. O sea, era el hombre que vendía todos los precursores para crear el FENTA a la gran mayoría de los carteles de México. Ahí sí no reconocía. Negocios son negocios. Le vendía lo mismo a un cartel que al otro, Y era casi como una serie de Netflix, Ya había sido detenido por el gobierno de México. El gobierno de México lo detuvo en octubre del año pasado, en la Ciudad de México. Tenía una orden de extradición precisamente. ¿Por qué? Pues porque la DEA ya lo había ubicado desde hace años, pero no lo habían localizado. Lo localizan precisamente en estas operaciones de García Harfuch, de inteligencia mexicana. Y bueno, pues me parece que, si mal no recuerdo, lo detienen la primera ocasión entre las primeras operaciones o los primeros golpes que se dieron. Entre labores de inteligencia que hay que reconocer que fueron conjuntas del final del gobierno de AMLO y el principio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Estaba buscado este tipo en Asia, lo buscaban en Europa, lo buscaban en todo América y pues el 11 de julio del 2025, fíjense nada más, volvemos al problema del Poder Judicial, Cuidado que el Poder Judicial necesitaba en México urgentemente una reforma. Protegía pillos, protegía delincuentes, protegía lavadores de dinero, protegía evasores fiscales. ¿Saben cómo es que logró salir este señor? No crean que se fugó haciendo un túnel. Se salió por la puerta grande porque el Poder Judicial le concedió prisión domiciliaria a uno de los tipos más peligrosos. Y lo metieron a una casa con vigilancia de la Guardia Nacional y bueno, pues escapó por un túnel. Pero no de una cárcel, de su casa. Imagínense nada más, por eso les digo
que esto se conecta también con el otro tema de los diputados, hay que cambiar el margen legislativo también, el marco legislativo para las prisiones domiciliarias. Pero ¿qué esperanzas vamos a tener de que eso pase cuando el Congreso no quiere, pero si ya ni presentarse, porque todo lo quieren hacer por Zoom y ni eso? Desde las canchas de pádel se están conectando. Les vale madre, ¿no? Hay que decirlo como es. Pero bueno, ¿de qué sirve que el gobierno haga la tarea, capture a estos delincuentes y les van a dar una prisión domiciliaria? Y ahí se echan la bolita. No, pues es que la ley es la ley, dice el Poder Judicial. El Congreso, pues déjamelo checo, nada más que termine mi cascarita de pádel. Bueno, después de eso, para no darle muchas vueltas, resulta que Xiang se va a Quintana Roo. Se escapa de la prisión domiciliaria, se va a Quintana Roo, de ahí vuela a Cuba. Ya otra vez, después de que, a ver, esto no es, amigos, y hay que decirlo, no es un tema de que el gobierno mexicano, y se los digo como es, porque rompe con la narrativa de Trump, no es un tema de que el gobierno mexicano no lo pudiera capturar. El gobierno de México lo capturó, pero un juez del Poder Judicial le dio una orden de prisión domiciliaria a un tipo sumamente peligroso. Y luego cuando se les va, viene otra vez la función de las autoridades de seguridad pública de volverlo a encontrar. Bueno, se pela Cuba, de Cuba se quiso ir a Rusia, los rusos no lo dejaron entrar, lo regresan a Cuba y ahí ya lo estaba esperando migración. Porque se hace esta labor de inteligencia entre el área de García Harfuch, entre el área migratoria de Cuba junto con las autoridades rusas, y ahí sí lo agarraron. Bajándose del avión, lo detuvieron el 31 de julio con 2 personas más. Iba con él una mexicana, que bueno, no se sabe su nombre, una persona de nacionalidad china, también las 2 eran mujeres. Los detienen por falsificación de documentos, por tráfico de personas. Cuba detecta quién era en realidad gracias a esta notificación que hace la Secretaría de García Harfuch de México. Seguridad Pública le manda a Cuba pues la identidad real de esta persona, y es un dato que es brutal porque, a ver, demuestra, amigos, aquí la realidad del discurso de cómo mientras Trump repite que México es un narcogobierno, pues es quien lo captura, incluso hasta en Cuba. Y repito, o sea, hay que darle un gran reconocimiento al gobierno cubano y también a las autoridades rusas. Pero ¿qué pitos tocan esa orquesta? ¿La DEA o el FBI? México completó la extradición, se los puso ayer ahí, en suelo estadounidense. Eso no salió hoy en Fox News. Eso no lo dijo Trump ayer, que andaba diciendo que supuestamente México está gobernado por el narco y que es un narcoestado. Pues es mentira. Y en ese caso la detención, el proceso de identificación no lo hizo la DEA ni el FBI. O sea, ellos tomaron la foto de esta detención y les apuesto que hoy se están colgando la medallita. Ahora, cuando Seguridad Pública, cuando García Harfuch confirma la extradición, pues ahí viene un dato clave, que es que este personaje pues tenía ya una notificación roja de la Interpol y estaba vinculado con operaciones criminales en 3 continentes. O sea, ya había pruebas concretas. No fue la Interpol quien en un momento logra la identificación porque estaba usando obviamente una identidad falsa. Pero ¿qué significa esto? Que ya había un antecedente en 3 continentes, no nada más en México. O sea, este tipo no es miembro de un cártel mexicano porque ni siquiera tenía la nacionalidad mexicana, sino que es un operador internacional. Y a ese operador internacional, quien lo detiene la primera vez es México y la segunda vez es México, también con la ayuda de Cuba. Bueno, la ejecución material la hace Cuba, con la colaboración también del gobierno ruso. Pero bueno, imagínense, aquí estamos hablando de los grandes enemigos de la narrativa de Trump. Ahí sí no dice nada. No hay oigan, gracias gobierno de Cuba, gracias gobierno de México por la extradición, gracias al gobierno ruso por hacernos la chamba, contra lo que se dice que es la pues principal prioridad del gobierno de Trump, que ayer salió a decir que su prioridad era el salón de baile que están construyendo en la Casa Blanca, pero al final pues queda esta reflexión, ¿no? Y remato con esto. ¿Quién permitió que un tipo tan peligroso, buscado en 3 continentes, cavara un túnel bajo una casa custodiada por la Guardia Nacional sin que nadie lo detectara? Porque si esto
no nos habla, amigos, de un tema, de una profunda descomposición que tiene que sanearse poco a poco en el Poder Judicial y de un marco legal al tema de la prisión domiciliaria que tiene que ser reformada por el Congreso, que tiene que ponerse las pilas y dejar de hacer sesiones por Zoom, pues amigos, ¿de qué sirve que unas partes del gobierno estén haciendo su chamba, y hay que decirlo de verdad hasta en otros continentes, cuando hay otras que están fomentando la complicidad o la negligencia, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más molesta, porque mientras Trump se llena la boca diciendo que México está controlado por los cárteles, pues su propio sistema financiero sigue lavando dinero a través del narco en los bancos, porque ellos solamente se mueven en dólares, en cuentas electrónicas, en Georgia, etcétera, ¿no? No es algo que yo diga, es algo que incluso la misma DEA reconoce, que la misma DEA documentó cómo Shang movía millones de dólares, no de pesos mexicanos, por años sin levantar ni siquiera sospechas. Pero claro, eso tampoco lo va a decir Trump. Trump prefiere salir a decir que pues Sheinbaum le cae muy bien, pero que en realidad no es la que gobierna. Cuando precisamente estamos, por cierto, ya un año de pues que Sheinbaum asumiera la presidencia de la República y estamos hablando de la recaptura de uno de los tipos más peligrosos del mundo, no de México, ¿eh? No es una captura menor. Es una captura que no se pudo anotar ese gol la DEA ni el FBI. Se lo anota México y luego se lo vuelve a anotar México, Cuba y Rusia. Y aún así insiste en que hay un narcogobierno en México, pero ellos están muy bien. Entonces, que lo hayan extraditado no es cualquier golpe, ¿eh? Es como desarmar toda esta bisagra que conecta la maquinaria, y lo que pues nos tiene que hacer mucho ruido es el tema de que Estados Unidos, con todo su poder, con todos sus drones, con toda su inteligencia satelital, su FBI, la CIA, la DEA, no pudo detenerlo. En estas dos ocasiones no lo detuvo ni una sola. Fue Cuba y México quien lo cercó. Fueron las labores de inteligencia de Cuba, México y Rusia. Entonces, cuando Trump sale a decir que en México manda al narco, pues, si fuera México un narcoestado, como él afirma, este extraditado, pues no estaría en manos de un tribunal estadounidense hoy, ¿eh? Estaría libre. Y ya si hubiera ido a Cuba, ya no hubiera sido problema de México. Hubieran dicho, no, pues ya ni modo, ¿no? Pero la labor de inteligencia que se hizo aquí 2 veces y se capturó al tipo más buscado en 3 continentes. Hubo un error terrible. Y por eso, repito, hay que echarle más ojo. Y el Poder Judicial tiene mucho, pero mucho que reformar y trabajar. Y el Congreso tiene que ponerse las pilas y dejar de hacer Zooms desde canchas de pádel. Pero esta narrativa de narcoestado, a ver, llega hoy, justo después de una de las detenciones que más le ha dolido al gobierno de Trump, pues tiene una razón de ser. Y aquí vamos a hablar siempre de esto. Si les gusta, por cierto, que analicemos también lo que está pasando en México, porque nos hemos centrado mucho últimamente en las noticias de los Estados Unidos, pero si les gusta que hablemos también de México, en streamings específicos, para que solo hablemos de esto, pues adelante. Fíjate que te voy a decir algo. A mí me da mucha pena escuchar comentarios así. Yo estoy casi seguro que Moisés Castillo vive en México. Sí, pero nuestro México sí es un narcoestado. Y me da tristeza cómo no todo, pero yo le digo a Alba, ¿por qué hay tantos mexicanos que ningunean tanto a México? O sea, yo creo que serán el 30%, pero ¿cómo ruido hacen? El ruido, la estridencia, ¿no? Idealizan el extranjero. ¿Sabes? Te recomiendo algo, Moisés. Ahorra y viaja para que abras los ojos y veas que no es como te lo pinta Netflix o Washington, que México es amarillo, Hollywood, ¿no? México es amarillo, polvoso, tercermundista, y Estados Unidos es a color y todo el mundo es millonario, y Europa es otro nivel. A mí me encanta Europa, está bonito, pero como mi México no hay dos. Y de Canadá, ¿qué te puedo decir? Es precioso. Pero cada país tiene sus puntos buenos. Y en el caso de México, pues es el sueño canadiense.
y estadounidense, ¿eh? El sueño del canadiense es un día retirarse en México. Hasta que un mexicano llega a hablar mierda de México. Y eso me encabrona como no tienen ustedes idea. De verdad, perdón que se los diga con esa franqueza. A veces yo les digo a algunas personas conocidos en México, Alba y yo hemos pensado en regresarnos a México. ¿Pero por qué? ¿Te deportaron o qué? A ver, no. Bendito Dios, nosotros tenemos la ciudadanía canadiense. Bendito Dios, nosotros estamos muy contentos aquí en Canadá. Es nuestro país también. Pero el hogar es el hogar. Y este país nos ha abierto los brazos como si fuera nuestro hogar. Y los dos lo son, pero realmente, a ver, mi cultura, mi gente, mi comida, mi tradición. Y México está muy bonito. La economía ha mejorado muchísimo. Si ustedes ven, déjenme mostrarles algo. Porque yo cuando mando dinero a México, dices que hay muchos malinchistas, ¿no? Yo creo que vamos a ver también Miren, déjenme mostrarles algo. El peso mexicano, junto con les voy a poner el anual del peso mexicano. Cómo se ha comportado frente al dólar canadiense. O sea, de dólar canadiense a peso mexicano. Y vean ustedes cómo se ha desplomado el dólar canadiense. Vean ustedes. Es brutal. O sea, la paliza que le ha dado el peso mexicano al dólar canadiense. ¿Saben qué quiere decir esto? Que el peso fortalece y fortalece y fortalece. Y que no nada más es un tema de una moda, sino que es un tema de una constancia. Y si ustedes ven desde dónde viene, y yo no me explico simplemente porque, a ver, nuestra economía, de verdad, se está fortaleciendo demasiado en México. La tasa de desempleo está mucho mejor que en Estados Unidos, pero mucho mejor. Las inversiones. Que hay mucho que hacer, por supuesto que hay mucho que hacer. Son años de rezago. Pero yo sí les digo que creo que México está en uno de esos peores momentos. Ayer veíamos, sobre todo mi niña, la más peque, pues no ha tenido tanta oportunidad de conocer tantas partes de México, ¿no? Pues prácticamente llegó aquí de pañales. Hemos estado viajando a varios lados. Ayer veíamos un video precisamente de Guanajuato y decía mi nena, ¿es España? Y le digo, no, adivina qué es. Me decía, Sevilla. Le digo, no, adivina, Portugal. No, adivina. Me estuvo diciendo, vaya, hasta me dijo Burdeos. Le dije, no, Francia, no, es Guanajuato, es México. ¿Y saben qué me dijo? ¡Wow! ¡Wow! Ese es tu país. Entonces, ¿por qué ese afán de ningunear a México de algún sector de la población que de verdad yo digo, les hace falta viajar? A esos que ningunean a México y abrir los ojos y vivir en otro país. ¿No se les hace a ustedes raro? Miren, ahora sí me voy a abrir en algo que yo nunca les había dicho. ¿No se les hace raro que los mexicanos que vivimos en el extranjero apoyamos más? A ver, yo no soy de Morena, ni de López Obrador, ni de Claudia Sheinbaum, ni me fanatizo con ningún partido. A mí en esos cuentos ni me metan. Lo mismo me van a ver criticando a Sheinbaum que diciendo se metió un golazo la presidenta. Cuando a mí algo no me parece, a mí me vale. Yo les digo, a mí me parece que la presidenta Sheinbaum no hizo bien y tiene que hacer aquí esto, tal o cual. Y cuando hace bien también me vale y se los digo como ahorita. Pero ¿no se les hace raro que los mexicanos que vivimos en el extranjero, para las personas que tanto critican a México, aplaudamos tanto las acciones de López Obrador y de Sheinbaum? ¿De verdad? O sea, ¿por qué? Porque tenemos un punto de comparación diferente. Porque comparamos Estados Unidos con México. Porque comparamos Canadá con México. Porque comparamos a nuestros presidentes o primeros ministros con la presidenta de México o el presidente. ¿Y saben qué? Sobre todo en tiempos de Trudeau, cuando estaba López Obrador, le quedaban los zapatos muy grandes a Trudeau. Y yo les decía, ya quisiéramos un primer ministro que tuviera la mitad de los pantalones que López Obrador.
Ahora, bueno, pues, y se los digo porque como Trudeau no ha habido alguien tan malo, ¿eh? Pero así hubiera sido el mejor, a mí me parece de verdad. De que yo tengo razón, viviendo en México y no viviendo en México, me parece que va muy bien. Y que me diga que México va muy mal, pues perdón, pero como dirían, yo tengo otros datos y esos son mis datos. Cada quien habla como le va en la feria. Y desde mi feria, cuando mando dinero a México, cada vez es menos lo que llega. ¿Saben por qué? Porque el peso mexicano cada vez vale más. Esto es mi lado de la feria, ¿eh? A lo mejor ustedes tienen otros datos y yo no se los niego, ¿eh? Pero estos son los míos. Pues no, es que lo que pasa es que a lo mejor se idealiza mucho el extranjero, ¿no? Hasta que vives en el extranjero y dices, oye, no es cierto que se barren dólares, no es cierto que tienes dinero por montones, no es cierto que llegas y te vuelves rico en un año. No. Exacto, Víctor, más que huachicol deben llamarle contrabando fiscal. Víctor, como en México no hay dos hermanos, y yo sé que hay sus detalles, yo se los decía el otro día, pero no hay que ningunear a nuestro país, y menos cuando somos mexicanos, de verdad. Es verdad, tampoco soy partidista, pero reconozco que AMLO y Sheinbaum lo han hecho muy bien. Solo no estoy de acuerdo con que Sheinbaum regale dinero y petróleo a Cuba. Fíjate que yo no tengo problema con eso. Pero yo estoy como tú, Magua. O sea, yo en realidad se los digo. Yo no soy morenista, ni López Obradorista, ni de Sheinbaum. Por eso a veces se me confunde la gente y cuando critico acciones de Sheinbaum que a mí no me parecen correctas, se encabronan y aquí me lo dejan en los comentarios, perdón. Pero digamos que en el 87% yo estoy muy de acuerdo con Claudia Sheinbaum. En el 99% estaba de acuerdo con López Obrador. Y de Sheinbaum a lo mejor ese 13% es política internacional, pero de la política interior a mí me parece que hay grandes avances. Dice Yogi Sánchez, muy bien Víctor por tu observación y orgullosa de ti y tu familia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.